y se la jugó por mí dejándome salir de Nacional en un momento en el que Nacional no me quería dejar salir. Siempre yo creo que ese estadio para mí era como el jardín de mi casa para divertirme, porque la pasaba muy sabroso. Yo ya demostré que puedo jugar acá. Yo no quiero ser un jugador rolo del montón. 428 partidos con la camiseta Millonarios, 39 goles, bicampeón de la Liga en Colombia, campeón de Copa. Es un jugador que me enseñó que cuando las piernas no dan más, el espíritu siempre puede dar un paso más. Aquí con ustedes un jugador que fue mi ídolo de la infancia, Rafael Robacho. ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto tenerte aquí. Gracias, Sebastián, por la invitación, por la presentación y contento de poder compartir contigo. Pues habíamos tratado antes, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y sabemos en qué momento podemos compartir, ¿no? Claro que sí, y lo logramos, aquí estamos y la verdad estoy muy contento de tenerte acá. Bueno, te comentaba un poco ahorita antes el tema como es lo del podcast, pues digamos que obviamente nos encanta el fútbol y hablaremos de mucho fútbol, pero también trataremos temas sobre cómo manejabas diferentes cosas fuera de la cancha y que obviamente eso de pronto no te afectase dentro de la cancha y pues siento que es un tema muy importante, sobre todo porque pues yo te lo digo, yo quise ser futbolista y creo que muchas personas quieren ser futbolistas y solamente prácticamente el 2% lo logra. Entonces tú eres de ese 2% y siento que es muy importante conocer toda esa sabiduría que sacaste a lo largo de los años para podérselo enseñar a las nuevas generaciones. Yo siento que fui bueno técnicamente, pero siento que mi mente siempre me jugó muy malas pasadas. Entonces quise crear como este podcast, como en retrospectiva para ayudar a personas o a jugadores que también quieran llegar de pronto más lejos y que también aprendan cómo conllevar diferentes tipos de cosas que se presentan en un futbolista. Bueno, Sebastián, me parece muy chévere, es una muy buena iniciativa. Es algo que el ser humano y la persona del común no entiende. De pronto solo se ve lo que la pantalla muestra, ¿no? Lo hablaba con un amigo hace unos días precisamente de eso, de que el tema de jugar fútbol profesional no es solo lo que dentro de una pantalla por ahí ve la gente, sino muchas cosas que se viven desde pequeño, aún ya jugando a nivel profesional, muchos temas, muchas circunstancias, y que hace que a veces no se tenga esa empatía o no se comprenda mucho la situación de un futbolista y solo se piense que es privilegiado, gana mucho dinero y tiene que hacer esto sí o sí. Y hace poco lo vivimos y precisamente lo hablamos con él por lastimosamente la situación del jugador de Sudáfrica después del Mundial, que para muchos no tiene sentido, pero pues para uno que está en el medio, que uno que sabe lo que conlleva esta burbujita del fútbol a nivel profesional, entiende que muchas veces el futbolista profesional, por más de que esté 15 días antes jugando un mundial de fútbol, que es lo más importante en este medio deportivo, internamente puede tener muchas cosas que le pueden afectar y que a la postre terminaron haciendo tomar una mala decisión o viviendo una mala circunstancia para él, para la familia. Claro, sí, de hecho, justamente que tocas ese tema, pues mucha gente como que no comprende muy bien eso y pues el mundial es como la cúspide de lo que puede llegar a ser un jugador, ¿no? O sea, es lo que como gran parte de jugadores sueñan en algún momento y pues dicen este man está cumpliendo su sueño y pues se quita la vida y al contrario lo juzgan mucho por eso, pero cada quien lleva sus batallas y no sabemos lo que está viendo y pues además de que sucedió de que días antes murió su abuela, que para él era como su madre prácticamente. Y pues supongo que eso con otras cosas pues conllevan a de pronto lo que tú decías, de pronto decisiones erradas, pero que de pronto uno puede llegar a entender un poco. Sí, creo que también uno de los mejores amigos había fallecido no hace mucho también, o sea, fueron golpes previos al Mundial fuertes emocionalmente para él. Y no solo él, digamos, ayer leía un tema de Dani Alves, una nota, y los comentarios de la gente son, ahí sí como se dice, muy poco empáticos y creo que miran más allá de la persona, miran lo material, solo les interesa porque él decía que su mejor momento de la vida no fue cuando jugó en el Barcelona, cuando jugó en la selección, cuando tuvo todo, sino cuando estuvo en la cárcel.
porque ahí conoció a Dios y ahí entendió cuál era el propósito de Dios con él en este mundo. Y la gente solo le interesa criticar, porque creen que eso es mentira, que eso es solo vender como humo, como marketing para mostrarse, pero en esos momentos donde estás en el hueco, en el momento difícil o cuando vives cosas que nadie conoce y solo te juzgan es por lo que hagas en una pantalla con un balón, son los momentos donde la gente no sabe qué puede pensar. Y con lo del jugador de Sudáfrica, como lo de Dani Alves en la cárcel, y que al final de cuentas son errores que puede cometer uno como ser humano, porque el futbolista no es diferente a cualquier ser humano, pero puede cometer un error en ese camino de vida que es jugar fútbol y que Dios le regaló, y puede terminar en una cárcel, puede terminar en quiebra, puede terminar en una circunstancia de salud o en una enfermedad muy difícil. Y el ser humano juzga porque o tiene plata, o es de nombre, o jugaba en los mejores equipos, pero no miran más allá de eso, sino solo se preocupan por eso. Y es eso lo que de pronto es bueno que la gente también conozca, y por intermedio tuyo en este momento pues es chévere como que la gente entienda que no todo es color de rosa. Cuando uno está en esa burbuja no todo es ni dinero, ni viajes, ni hoteles, ni fama. Hay momentos en los que el ser humano siente, que el futbolista siente cosas, vive cosas, y que, como lo he dicho siempre, el dinero no compra todo lo que puede comprar en un ser humano, como es la paz y la tranquilidad. Lo que tú decías es muy cierto, y creo que también por eso mismo también nace esto, y es como la gente suele reducir mucho al ser a su profesión y solamente le importa números, datos, cumple, no cumple, pero muchas veces no miran todo lo que hay atrás, todo lo que se esforzaron. Y pues, por ejemplo, no sé, hablando de la selección Colombia, que en estas épocas creo que es donde nace más la crítica y los colombianos y perdemos, y hoy uno está triste y hoy también uno le duele, pero dentro de todo uno ve la historia de cada uno y uno dice, puchas, que están allá porque muchos se la guerrearon para llegar allá, y aquí hay gente sentada pues criticándolos. Siento que es muy fácil como desde este lado criticar, pero pues ya irlo a vivir, ahí sí muchos no dan el paso que se necesita. Y que en esos momentos, en esos torneos, en esas competencias, cuando juegas una competencia que es en un tiempo, un espacio muy corto de participación, si no estás al 100% preparado, tanto físicamente como psicológicamente, emocionalmente, y aún como grupo no estás al 100% en una buena preparación, pues cualquier fallita, cualquier error, o un rival que sí esté preparado un poco más en ese porcentaje, pues te puede terminar eliminando, sacando, y obviamente te puede dar rabia, te puede dar como frustración, porque dices, pero ¿por qué si este jugador toda la temporada estuvo así, por qué no pudo hacerlo? Ahí es donde entra a mirar uno que conoce el medio, qué le faltó, qué no hicieron bien con los jugadores, quién no se preparó bien, o quién llegó muy cansado, o quién llegó con una presión muy fuerte encima, porque no solo son los colombianos. Podemos ver todas las selecciones que han quedado eliminados con jugadores referentes, y siempre van a ir encima sobre esos jugadores. Entonces es entender el contexto, y ellos más que nadie son los autocríticos que saben cómo pueden darle la vuelta a la página para lo que viene de ahora en adelante, o para el siguiente torneo con selecciones, que puede ser Copa América, puede ser después del otro mundial, lo que sea, pero ellos son los únicos que pueden darle vuelta a eso. Hace poco lo escuchaba no me acuerdo cómo se llama el muchacho, que es un creador de contenido, atacando a Juanfer porque en vez de llegar a entrenar se va a hacer una fiesta. Es absurdo, digamos, el comentario cuando hablamos de que son seres humanos, que después de estar encerrados, concentrados mucho tiempo, y no lo digo por ellos, él tocaba que Haaland, que Cristiano ya volvían a entrenar, eso es mentira. Ellos tienen siempre un tiempo de descanso después del mundial, donde regresan a sus casas, a sus países, y hacen igual fiestas, hacen igual rumbas, no entrenan. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, y eso no está mal. Siempre hay un periodo que
Se puede decir que fisiológicamente y deportivamente el cuerpo debe parar 8 o 10 días sin hacer entrenamiento para volver a reactivarse. Pero primero que hacemos es criticar porque es nuestra cultura, es nuestro jugador y tenemos que atacarlo. Es así. Pero bueno, lo importante es que podamos dejarle como un mensaje a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes que están detrás de ese sueño de llegar, de lo que es esta etapa del fútbol a nivel profesional y de lo que es este camino que se hace desde pequeños, y que la gente por ahí un poco también entienda que no somos robots y que aunque nos preparamos y aunque Dios nos regaló un don y un talento para esta disciplina, también somos de carne y hueso y también vivimos cosas como cualquier ser humano. Claro que sí. De hecho, me gusta como toda esta introducción que hemos hecho con diferentes cosas que están sucediendo, porque sí es muy importante como hablar de la actualidad, porque eso se vive desde que inició el fútbol hasta hoy en día, seguimos viendo ejemplos de esto. Entonces, así como lo que me decías, como ustedes también son de carne y hueso, pues te quisiera preguntar, o sea, quisiera empezar a conocer al Rafael Roballo humano. ¿Cómo nace ese amor por el fútbol? Dios coloca en cada ser humano, desde antes de nacer, un camino de vida. Lo tiene escrito, y durante ese momento en que naces hacia adelante, pues Dios te va mostrando cosas, te va enseñando cuál es el propósito que Él tiene contigo, y la idea es que tú entiendas cuál es el mensaje. Entonces, digamos lo que yo de niño no tenía como ese sueño, ni tampoco tenía esa proyección ni ese objetivo meta de que iba a llegar a jugar fútbol profesional, porque pues me gustaban los deportes. De niño jugaba, mis papás siempre han sido muy trabajadores, teníamos una cigarrería, una vidriería y marquetería por el lado de mi papá, entonces nos enseñaron y nos educaron a trabajar, a movernos para conseguir, como se dice, el sustento diario. Y les ayudábamos a cada uno en el negocio en lo que podíamos ayudar. Y en los tiempos libres que hacíamos, pues con mi hermano, que es menor, 3 años, jugábamos. Mi mamá tenía una rana, jugábamos rana, cogíamos y armábamos una pelota con tela o con bolsas y jugábamos con la pelota, montábamos bicicleta, tratábamos de practicar algún deporte, movernos, porque pues como niños obviamente uno es muy hiperactivo de niño, pero el fútbol llegó a mi vida más o menos ya como organizadamente a los 9 años, 10 años, porque yo jugaba en el parque con mi hermano y con los amigos, pero no era, digámoslo, con un objetivo a largo plazo, ni un deseo de jugar, ni siquiera con equipos, torneos o algo, porque no conocíamos del medio. Pero más o menos a los 9 años, 10 años, Dios ya nos mostró como ese camino, y ahí empezamos esa línea de lo que es el fútbol ya un poco más como estilo de vida. Como centrado y buscando ya un objetivo. Sí, ya obviamente era tener las puertas de una escuela de fútbol de Fontibón que se llamaba Escuela de Fútbol Vida, de Ramiro Alfaro, con quien empezamos, pero era ya, sí, tienes que ir a entrenar entre semana, tienes partidos los fines de semana, entonces el compromiso era, bueno, colegio, llegar a casa, almorzar, adelantar tarea, ir a entrenar, llegar del entreno a terminar tareas, cenar, descansar, ya digamos como que esa vida de pronto más relajada que se tenía de niño ya se empieza como a organizar un poco en base a un deporte que ya tienes un poco más estructurado para tu inicio. De hecho, ahí hablabas algo de que más o menos a los 9, 10 años fue cuando ya empezaste a proyectarte. Hay una foto muy famosa, es del 97, creo que es una sub-13 o sub-15, no estoy seguro, de la selección de Bogotá. La que apareces tú, aparece Abel Aguilar, aparece Falcao. Ya ustedes en esa foto se ven con una mirada que ya están buscando algo, que ya se ven como una seriedad bastante grande de decir, ya estamos compitiendo a otro nivel. En ese momento, pues tú ya pensabas que ya, o sea, tu objetivo ya era ser profesional. O sea, ya estabas buscando algo, un objetivo claro. No tanto a nivel profesional, pero sí ya nosotros, como te digo, a los 9, 10 años, empecé, digamos, con ese tema de que el fútbol ya entró en mi vida. Ya fue algo no que yo busqué,
sino que Dios colocó ese deporte en el camino de mi vida y en el camino de mis padres, obviamente. Fue nuestra primera selección Bogotá de 10 años y duramos 4 años hasta el 98, que fue como nuestro último año compartido con ese grupo, porque la verdad fue como un 90% de los mismos niños que estuvimos 4 años jugando selección Bogotá preinfantil, infantil, prejuvenil y la juvenil, que fue la última. Entonces, desde el 94 que quedé como selección Bogotá, ahí fue donde ya con mi papá y con mi mamá, que eran los que me acompañaban a los entrenos, dijimos, hay algo, Dios colocó un talento, un don, hay algo en mí y por eso estoy como estoy. ¿Por qué? Porque yo estaba en una escuela de fútbol muy pequeña, de Fontibón, son escuelas que no tienen de la misma proyección y tienen obviamente la misma estructura financiera o deportiva para sacar jugadores a nivel profesional, y competíamos con Santa Fe, con Millonarios, en esa época Santa Fe tenía una filial que se llamaba Monaguillos, estaba Alejandro Brán, que era obviamente un exjugador de Millos, pero que tenía ya su club bien estructurado, Maracaneiros también estaba, Caterpillar Motor, habían varios clubes ya con nombre y que obviamente tenían mucho más peso deportivo que una escuela de Fontibón. Entonces, cuando en ese 94 nos citan a hacer esa preselección Bogotá, como esa convocatoria, eran más de 2.000, 3.000 niños que duramos 3 semanas todos los días. Yo me acuerdo que la primera semana nos citaron un lunes en la avenida Ciudad de Cali con 26, donde quedan las canchas de Chigüiros. Y cuando llegamos con mi papá a las 6:30 de la mañana allá, eran más o menos 8 o 10 canchas y veíamos niños regados por todo lado. Entonces nos dicen, bueno, van a hacer fútbol 1 hora, ahí escogemos, los que les digamos se pueden quedar porque van a descansar 1 hora y vuelven a jugar a la siguiente hora. Entonces empezabas a las 7 y terminabas a las 8, y si lograbas ser seleccionado para el siguiente partido, descansabas de 8 a 9, pero a las 9 jugabas de 9 a 10 y así te daba el día hasta la 1 de la tarde que salías. Entonces fue la primera semana con mi papá, que estuvimos todos los días desde las 6:30 y salíamos a la 1 de la tarde para la casa. Y esa primera semana como que fue para nosotros un mensaje muy claro por parte de Dios de que Rafa Roballo tiene un talento, tiene un don, Dios lo tiene acá es para algo, porque pasó una semana en la que estaba 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, y si llegaba al final de la jornada y te decían, Rafael Roballo, mañana a las 6:30 aquí, Rafael Roballo, mañana a las 6:30 aquí, pasó así la primera semana y ya con papá decíamos, hay algo porque estamos bien. Y cuando logras pasar esa primera, esa segunda, esa tercera semana y queda la última semana donde ya ves la cancha con 50 niños, ya pasaron de 2.000, 3.000 niños a 50 y dices, todavía estoy acá, o sea, tengo condiciones para pelear por un puesto en una selección. Y cuando te dejan dentro de los 25 finalistas y te dicen, de estos 25 quedan 22 que van a ir a selección, y te nombran como primero y dicen, el primer jugador va a ser tal, y dices, uff, hay algo muy, muy, muy importante en uno como deportista. Ahí ya tomas un poco más en serio el tema, ya pasa de ser solo un hobby, porque sigue siendo un hobby para uno, o para mí siempre ha sido ese hobby, esa diversión, pero ya ese hobby pasa a ser un poco más organizado, ya tienes más compromisos, ya tienes claro que no es jugar en el torneo representando una escuela, no es jugar en el barrio, sino es prepararte para jugar a representar a Bogotá a nivel nacional. Y cuando tú hablas del 97, que fue ya cuando nos vemos obviamente un poco más maduros en ese tema de la foto, y tú miras que está de esa selección, la mayoría logramos llegar a nivel profesional, algunos con más tiempo de carrera, con mejor carrera que otros, pero la mayoría logramos llegar.
y ves a Falcao, ves a Abel, ves a Stalin Mota, estaba Oscar Morera, que también jugó a nivel profesional, que dirigió también, Jonathan Vargas, que jugó en primera vez con Bogotá Fútbol Club, que fue gerente y vicepresidente de Bogotá por más de 8 años, obviamente estaba yo, Roberto Borges jugó en Pereira a nivel profesional, Leonidas Romero, que era uno de los arqueros y estuvo con Real Cartagena y Expreso Rojo también. ¿Quién más se me sale por ahí? Hay varios, uno pone a mirar y John Sandoval, que debutó con Millonarios también. Y te pregunto ahí, por ejemplo, ¿tú qué crees que tenía ese grupo para haber sacado tantos jugadores? O sea, ¿fue un tema de talento que se juntó, el talento de esa generación? ¿Un tema de que de verdad entre ustedes eran competitivos, esfuerzo conjunto? ¿Había mucha recocha? O sea, ¿cómo se vivía desde dentro de ese equipo que todos salieron prácticamente profesionales? Te lo pongo al contexto de hoy con una selección que todo el mundo critica, odia, no sé por qué, pero que es la que está en la final hoy día, que es Argentina. Es familia y es trabajo. Nosotros dimos nuestro primer torneo a los 10 años con un cuerpo técnico, tanto el entrenador, el asistente, como el preparador físico, como el psicólogo que teníamos en ese momento que nos acompañaba, los utileros, todo el tema médico. Eran personas que no miraban más allá de lo que es el ser humano y no se preocupaban por el tema económico, es que me tienen que pagar tanto, es que si no me pagan no dirijo o no trabajo, sino son formadores, son personas que forman al niño y que trabajan en pro de eso. Entonces, una de las anécdotas como grupo es que de esta selección que logramos llegar a nivel profesional, creo que la primera lesión deportiva fue la de Falcao antes del Mundial 2014, así grave. De resto, la mayoría, por no decir que el 99% de los jugadores que logramos a nivel profesional, no sufrimos lesiones de cirugía ni lesiones graves durante nuestra carrera, y fue precisamente por ese buen trabajo que hicieron ellos como entrenadores, como cuerpo técnico. Hicimos un trabajo muy bueno y fuerte en el tema de gimnasio muscular que nos permitió tener una trayectoria larga a nivel deportivo y sin lesiones. Y aparte, hicieron un buen trabajo familiar. O sea, éramos un grupo que viajábamos por tierra, si tocaba viajar por aire, pero si era el viaje que fuera, como niños, una familia, éramos hermanos. O sea, recochábamos, le escondíamos la ropa a alguno, me acuerdo concentraciones en Cúcuta. ¿Pero le escondíamos todos o le escondías? Entre todos, porque era una recocha. Me acuerdo que en Cúcuta compartimos nuestro primer torneo nacional final y en Cartagena nuestro primer viaje así como de concentración, y en los dos lados, digamos algo que la gente ni se imagina. Uno está en una selección y no quiere decir que porque está en una selección entonces va a los mejores hoteles, a las mejores zonas. Siempre, digamos, las concentraciones eran en hoteles del centro, donde si tú vas a un hotel aquí en el centro vas a encontrar prostitución, vicio, ladrones, de todo. Y era lo mismo, nosotros íbamos a un hotel que dentro de todo trataba de ser limpio y organizado porque eran los recursos de la Liga de Fútbol de Bogotá los que entraban a cubrir eso, pero tenían que ser en una zona donde toda la noche después de la cena, si querías salir a caminar, te decían los profes, no, aquí no se puede salir, tocan cerrados, porque tú desde la ventana veías las mujeres que trabajan para ese tema, los viciosos en la esquina, los que vendían, los que robaban. Entonces te tocaba más compartir dentro del hotel que por ahí salir a conocer, que eso es algo que mucha gente se imagina que uno va a viajar a otra ciudad, entonces la pasa conociendo, ¿no? Uno la pasa en un 99% en el hotel. Entonces de niños hacíamos mucha familia eso, porque estábamos en habitaciones, anteriormente nada de videojuegos ni cosas así, entonces eran los juegos más de recocha de uno, y lo que te digo, cogíamos una habitación y veíamos que algunos de los compañeros salían
y cogíamos y le volteábamos el colchón, le tirábamos las tablas de la cama a un lado, la ropa desordenada, y cuando llegaban, pues obviamente se emputaban lo que fuera y buscaban desquitarse con uno. Pero era eso hace que internamente haya mucha familiaridad, mucha camaradería, y que en la cancha vayas a defender a tu amigo. Claro. Eso es lo que hace. Y externamente se hizo familia. Entonces los padres trabajaran donde trabajaran, tuvieran los compromisos que tuvieran, esa semana se iban con nosotros a vernos en los torneos nacionales. Entonces, digamos, pongo el ejemplo de mi papá y del papá de Stalin también, que no somos de familia de recursos, entonces no teníamos cómo poder viajar, o no tenían ellos. Pero había otros papás de niños de Santa Fe o algo, le decían, no, caminen en el carro, nos vamos en el carro, nos vamos en carro. Y se pegan su viaje en carro hasta Cúcuta, hasta Cartagena, conociendo, compartiendo. Y llegaban allá y uno, hoy día ve las fotos y uno ve 7, 8 papás en la playa, cagados de la risa, tomando de fotos. Y al otro lado una foto con los niños los hijos de esos 7 papás por allá recochando en la playa. Entonces se arma una familia, y cuando tú tienes un cuerpo técnico que es familia más que dictadura, pero que trabaja, y tienes un grupo de chicos que entiende el mensaje y lo hace, pues los resultados al final van a mostrarse, porque Dios va a ver eso como un impulso a decir, están haciendo las cosas bien, bueno, aquí está la bendición que les tenía guardada. O sea, ¿tú crees que tú tenías ese talento, pero que igual es un talento que tenía que ser cultivado, trabajado, y te topaste con las personas adecuadas que te ayudaron a trabajarlo, pero crees que obviamente fue más importante el trabajar ese talento? Yo digo que Dios te regala a ti un don. Todos los seres humanos tenemos un don, porque eso está escrito en la palabra de Dios, nos da un don. El tema es si sabemos cuál es el don que Dios nos da, y si sabemos cuál es el propósito con ese don y cómo lo debemos trabajar. Digamos, como te decía, yo nunca me imaginé, ni nunca fue mi sueño llegar a nivel profesional. De pronto hay otros niños que ya con el tiempo dicen, sí, tengo que llegar, quiero llegar. Y lo trabajan desde otro punto de vista, o se exigen para llegar y de pronto no llegan, y es una frustración. Pero en mi caso no, en mi caso fue, como te digo, Dios me mostró el don y me mostró el camino, y ya de ahí en adelante uno tiene que hacer, dice, haz lo posible y yo haré lo imposible. Entonces lo posible mío era prepararme bien, alimentarme bien, descansar bien, disfrutar y entregarle todo al fútbol de la mejor manera, amarlo al 100%, y saber que si Dios me había colocado esa semilla dentro de mí para mi vida, es empezar a cultivarla, empezar a aprovecharla de la mejor manera, y esperar que esa semilla florezca en lo que Dios tenía, y que fue lo que pasó. O sea, yo me entregué al 100% a este deporte. Era de los que, si jugaba Fausto con el Parma a las 4:30 de la mañana, un domingo me despertaba a las 4:30 y despertaba a todos, porque pues digamos, en esa época en una habitación dormía mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y había un solo televisor. Entonces yo a las 4:30 llegaba y prendía el televisor, rápido le bajaba el volumen, pero lograba despertar con la luz a mi mamá o a mi papá. ¿Qué está haciendo? Yo no voy a jugar el tino, hay que verlo. Entonces, cuando tú te entregas al 100% por ese talento, ese don, o eso que Dios te regala, o eso que sabes que es lo que te gusta, a futuro vas a ver una recompensa. Y eso fue lo que hice, sacrificar muchas cosas, fiestas de 15 años del colegio, salías con los amigos que a jugar billar a temprana edad, que eso siempre ha existido, o ir a jugar al parque todos los días como lo hacía antes, ya no lo podía hacer porque tenía entrenamientos, tenía compromisos, ya uno sacrifica cosas, y con el tiempo, pues, aparte del talento que tienes, pues, ese sacrificio, ese trabajo, pues, da resultados. Ahí ya empieza como a dar el salto a profesional, o sea, quiero irme como a ese lado más o menos como 2005, no, discúlpame, 2002. Sí, 2002. Hay una persona que entra a tu vida, que es el profe Montoya. ¿Qué fue el profe Montoya para ti? Profe Luis Fernando es, a nivel profesional, mi papá deportivo.
tuve muy buenos entrenadores en mi adolescencia, en mi infancia formativa, y a todos les debo y les agradezco siempre. Pero cuando aparece el profe Luis Fernando en Nacional, fue como ese papá deportivo que te dice, te veo algo, venga, trabajémoslo. Bueno, hágale. Y nos quedamos después de los entrenos una hora mejorando cosas, fortaleciendo otras, con mensajes y enseñanzas de él, anécdotas deportivas. Cuando obviamente él sale Nacional y quedo yo como indefenso en Medellín por el tema del regionalismo, y cuando decido dar un paso al costado, salir de Nacional, que ahí aparece otro gran ser humano que es Víctor Marulanda, que siempre creyó, confió en mis condiciones y se la jugó por mí dejándome salir de Nacional en un momento en el que Nacional no me quería dejar salir porque decía que era un jugador para ellos de mucha proyección, tanto deportiva como económica. Entonces él se la juega por mí también y me da esa libertad para buscar. Y cuando estoy en ese medio de búsqueda y aparece el profe Luis Fernando otra vez a decirles a mis papás, mándemelo para Manizales, que quedamos campeón de Libertadores, ahorita tengo cómo poderlo tener acá y quiero seguir el proceso con él. Y llegar allá a reencontrarme con él, volver a retomar esos planes de trabajo extradeportivos con él y seguir como ese plan a futuro. Y después vivir lo que vivimos, porque pues yo un día antes del hecho triste que vivió él de salud, quedar otra vez a la deriva y decir, bueno, ahorita qué viene para mí, y saber que dentro de su momento, de su lecho de salud difícil, pensar en mí y decir, mándenlo para Millonarios porque allá ya hablé y él tiene que presentarse allá porque tiene que jugar. O sea, es una persona que hace poco lo hablaba con él, que por ahí compartimos un mensaje por WhatsApp que le decía que nunca me voy a olvidar de él y siempre voy a ser un agradecido de él, porque confió en mí, creyó en mí y dentro de su proyecto de vida y deportiva me tenía presente. Y hoy día puedo decir que todo eso ha sido un impulso que Dios colocó en mi vida para llegar a donde llegué. Y de hecho justo te quería preguntar también, cuando sucede ese suceso tan lamentable que conocemos del profe Montoya, ¿tú qué crees o cómo definirías qué aprendizaje tuviste al tener a tu papá deportivo, por así decirlo, pues pasando por un momento tan difícil y tan complicado como fue? Que a veces uno no entiende cuál es el propósito de Dios, a veces uno entiende para qué pasan estas cosas, y que hay personas que no merecen, no deberían vivir esas situaciones como la vivió el profe y su familia. Pero bueno, ya hoy día que uno conoce un poco más de la palabra, uno sabe que todo pasa para algo y él ha sido un gran ejemplo de vida y su familia un apoyo, un gran ejemplo de superación, porque no se han rendido, no se rindieron, siguieron desde la situación y desde la vivencia, mostrando templanza, mostrando ese amor y ese camino de lucha, pero sobre todo ese mismo mensaje de que la vida no es fácil, pero uno la puede hacer fácil cuando tiene a Dios a su lado y cuando puede entender que cualquier circunstancia negativa trae un mensaje y una enseñanza. Y eso es lo que nos deja verlo, poder recordar muchas cosas con él deportivas, y hoy día verlo y seguir hablando cosas deportivas con él, uno dice, sigue siendo el gran entrenador que es y el gran ser humano que es, a pesar de la circunstancia que está viviendo. Yo creo que eso fue muy duro a nivel pues, de todo amante de fútbol profesional en general. Yo siento que el profe es alguien muy respetado, muy querido, que logró una hazaña que yo creo que será imborrable en la historia del fútbol colombiano.
Y sí, pues como dices, son situaciones muy lamentables, pero muy bacano tanto él como su esposa, o sea, la historia de superación. Y siento que también, como tú dices, como todas las personas que lo rodeaban y que de pronto él empapaba como ese sentimiento, que incluso en esos momentos pensó en ti. Dijo, este chino va a quedar desamparado otra vez y, y pensó en lo mejor para ti en ese momento. Sí, la verdad, el día antes de que sucede el tema, estamos en Manizales, nos encontramos para despedirnos obviamente de ese año, entre comillas, porque obviamente ya terminábamos con el 11 entrenamientos. Y yo me acuerdo que nos encontramos y hablamos un rato, compartimos y le dije, bueno, profe, yo este año que yo termino ahorita el 31 de diciembre, contrato aquí con el 11, el otro año, ¿qué hago? O sea, ¿me tengo que presentar acá o espero? ¿Qué hago? Y las palabras de él fue, mijo, vaya y comparte este fin de año con la familia porque puede ser el último cercano que pueda compartir. O sea, como que vaya y disfrute estas fiestas porque puede que no las voy a disfrutar tan rápido otra vez con la familia. Fue el mensaje y yo, bueno, listo, señor. No me presento acá, me dijo, no, tranquilo, va, comparte con la familia, en enero yo le aviso el plan que viene. Cuando al día siguiente pasa la circunstancia, obviamente yo estaba en Manizales, que yo tenía ya ese fin de año con un compañero con el que compartíamos casa, compartíamos el Manizales del apartamento. Vivíamos en una casa de una señora y cada uno tenía su habitación. Entonces digamos que ese año él me ha invitado a Cali, con la familia a disfrutar de la Feria de Cali. Entonces ya tenía un plan y yo tenía claro, primero, como había quedado campeón del 11 Libertadores, como había ido Intercontinental, pues económicamente también me había entrado un dinero y lo había invertido en juguetes y regalos para Bogotá. Entonces con él que le iba a mandar a Cali eso, lo mismo. Hicimos todo ese tema, compartimos esos últimos días obviamente en Manizales, enviamos los juguetes, los entregamos y me fui para Cali con él, compartí con él, pero con esa zozobra porque ya, como te digo, el día después de que me despedí del profe fue lo que pasó, entonces fue con esa zozobra de la salud de él, hablando con doña Adriana, la esposa, con Juan Carlos Ángel, que es el preparador físico que teníamos en el 11, que es amigo y la mano derecha del profe, cómo está él, que no, que toca esperar, que esto, bueno. Llegué a Bogotá y fue como un golpe duro, un balde de agua fría fuertísimo, porque aparte de la salud de la situación y que él viva, que era lo primordial, que pucha, que no se fuera a morir, entraba en tu cabeza lo otro. El otro año, ¿qué hago? Pucha, me tengo que quedarme en Bogotá, jugar acá y mirar qué equipo sale, dónde me puedo presentar o qué hay que hacer. Y yo me acuerdo que me presento, le digo a mis papás, bueno, me voy para Medellín porque ese día lo trasladaban de Caldas a Medellín, a la clínica, porque ya era la orden y tenía que trasladarlo. Entonces le dije, papá, yo me voy esta tarde en bus para Medellín y mañana en la mañana voy y lo visito a la clínica. Cuando yo llego al terminal a las 6 de la mañana, entra una llamada al celular. Tenía un celular que me daba mi papá para comunicarme y me entra la llamada y me dice Héctor Céspedes, Rafael, te habla el gerente de Millonarios, preséntate esta mañana, preséntate ahorita a las 8 a la sede de Millonarios al equipo profesional. Entonces, yo quedé como sorprendido, yo dije, don Héctor, estoy en Medellín, vine a visitar al profe, no sabía. Bueno, ¿cuándo te regresas? Yo, pues si me tengo que presentar mañana, me regreso hoy mismo, listo. Y llego a la clínica y me ve doña Adriana y el profe Juan Carlos y me dice, ¿usted qué hace acá? ¿Usted qué? Yo no vine a ver al profe, pues ya que lo trasladaron ayer, quería saludarlo, saber cómo está. Ustedes saben que el profe lo quiero mucho y no sé cómo está. Entonces me dice, no, pues usted no tiene que estar acá. Puedo entrar a la habitación con doña Adriana y ver al profe. Obviamente pues es verlo y ya porque él estaba sedado, no tenía noción en esa mañana que llegué por el traslado, y salir y que me digan ellos, el profe cuando lo trasladaron ayer, que todavía estaba obviamente consciente, nos dijo, llamen a tal persona y que le abran un espacio para que se presente Rafa en Millonarios. Entonces,
esas cosas son las que muestran la gran persona que es, el gran ser humano. Yo le decía, pucha, ¿cómo así? Sí, él siempre pensaba en usted y él tenía un proyecto a futuro con usted deportivamente. Bueno, hay muchas cosas que obviamente lo sorprenden a uno en el momento, pero que uno queda como, uff. Y saber que una persona que no es de tu sangre te quiere como si fuera su hijo y te protege y te cuida y te busca como eso te genera a ti, aparte, un compromiso con esa persona al 100. Y para mí era, yo sí o sí tengo que llegar y tengo que lograr hacer algo importante o dejar un nombre, un legado importante por Dios, por mi familia y por ese papá deportivo que me colocó en el camino. Qué chévere es cruzarse con esas personas en la vida. Yo creo que también es saber aprovecharlo en el buen sentido, como de lo que tú dices, no defraudar a la persona que te da la mano. Creo que eso es muy importante y creo que eso te ayuda a ti a crecer y creo que para mí creo que también es como una de las reglas morales que uno no debería negociar. O sea, la persona que te brinda la mano, uno sí le debe como lealtad y pues cumplir como lo que tú dices. De pronto el hecho de tengo que ser jugador y tengo que ser un muy buen jugador para como honrar todo lo que hicieron por mí. Ahí llegas a Millonarios, pues digamos que en el 2005 ya empiezas a tener algunos partidos, sí, que de hecho fue el gol que le haces a Nacional, ese fue tu primer gol como profesional. Ese gol, te tengo una pregunta sobre ese gol. ¿Tú qué pensaste en ese momento? O sea, el Roballo de ese momento, no sé, de pronto un poco más inmaduro, más joven, no sé, pensó como fue, pucha, esto me lo merezco, les estoy demostrando que aquí estoy y todo eso. ¿Y qué pensó el Rafa Roballo de hoy en día de ese momento? Ese día que jugamos allá, el Rafa Roballo pelado, en su sentir era, pucha, quiero ganarles porque me tuvieron, no me valoraron y quiero demostrarles que perdieron un gran jugador. Ese era como el pensar mío antes del partido. Como que, pucha, voy a jugar y me voy a reventar para que se den cuenta que dejaron ir un buen jugador. Y cuando marqué el gol, pues obviamente era eso, era, pucha, Dios, gracias, porque ahí está. Como ese desquite, como esa sed como de venganza, decirles, ahí está por lo que hicieron. Ya hoy día siento que era el camino que Dios tenía trazado. Dios tenía trazado ese camino en mi vida, porque igual agradezco mucho el haber llegado a Nacional, por la experiencia, por lo que viví, por los compañeros que tuve, por las personas que conocí. Si no hubiera ido a Nacional, no hubiera conocido al profe Luis Fernando, no hubiera conocido a Víctor Marulanda, no hubiera compartido con jugadores como Neider Morantes, Totono Grisales, Héctor Hurtado, Juan Carlos Ramírez, Faustino Asprilla. Conocí también a Camilo Zúñiga a temprana edad, a David Ospina cuando estaban en sus inicios. Mucho jugador de experiencia que me brindó como ese aprendizaje. Muchos amigos que conocí en Medellín, que me brindaron su familia. Digamos, Willington Cano, que es un gran amigo que tengo gracias a ese espacio allá. Compartir, conocer una cultura, una ciudad, la gente, pero sobre todo aprender a tener ese carácter. Allá fui con un amigo que se llama Miguel Pachón, es el hermano de Pablo Pachón, Central de Santa Fe, y vivimos momentos, como te digo, complicados, sin comida, sin el auxilio de transporte, o sea, delicados, pero que nos formaron y nos forjaron un carácter en la vida, no solo en el deporte, sino en la vida. Y también el mensaje que hoy día ya lo decía después era, aprendí a defender mi casa. Yo soy Rolo, defiendo mi ciudad. Yo soy Rolo, defiendo. Llegué a Millonarios y me volví hincha de Millonarios y amo Millonarios, pero si hubiera llegado a Santa Fe hubiera pasado lo mismo porque me vine con un mensaje de Medellín de que el regionalismo de ellos hace que ellos se defiendan y se maten entre ellos a muerte para que nadie se les meta ahí en su comidita, como se dice, en su trabajo. Y eso aprendí, a que yo llego a Bogotá diciendo, yo aquí defiendo mi ciudad,
Bogotá es lo mejor y voy a defender a Bogotá. Y llegué a Millonarios, bueno, Millonarios es mi casa y voy a defender a Millonarios a muerte y va a ser mi equipo, porque fue el que me abrió las puertas y fue el que Dios colocó. Entonces, todo eso sirvió. Esa experiencia de haber estado allá me sirvió mucho y hoy día lo asimilo así, que todo pasa para algo y ese gol, ese primer gol, aparte de darles una cachetada a ellos deportivamente, también fue un bálsamo deportivamente para mí, porque también hay que decirlo, cuando tú como jugador estás en un equipo como Millonarios, un equipo grande, o pongámoslo en otro contexto, en América o en Nacional, que son equipos grandes, y te enfrentas al rival histórico y le marcas tu primer gol, la hinchada, la gente, sí, te empieza como a coger y te empieza como a tener en otra percepción. Entonces yo creo que ese gol que hice allá, empatarles a lo último, celebrarlo como lo celebramos, hace que la gente ya voltee la cara hacia Rafa Roballo, y este pelado le marcó a Nacional bien, lo celebró, o sea, te cogen un cariño y tú dices, listo, aquí empezamos. Y ahora, por ejemplo, después de ese momento que me estás diciendo como que sientes y dices, "Jue pucha, ya arranqué bien", el 2006 sí fue un año terrible, ¿no? O sea, creo que en ningún minuto, ni un solo minuto jugado. ¿Cómo manejas, o cómo manejaste, perdón, la frustración en ese momento de venir de cumplir como el sueño jugador de marcarle al clásico rival, casi acabando el partido, a no contar con ningún minuto? ¿En algún momento dijiste, hasta aquí fue, o dijiste, fue pucha, tengo que sacar adelante hasta lograrlo? No, son etapas. Yo en el 2005 fui el jugador con más minutos en el equipo y fui la revelación del 2005 con Millonarios, porque de 36 partidos jugué 34 más o menos, y de esos 34 como 31, 32 de titular. O sea, tuve una regularidad muy buena. Pero el 2005 finalizando llega un entrenador que solo le gustan jugadores mayores de experiencia, no le gustan los pelados, y que es en ese sentir de que es muy doble, porque te dice muy bien, fuiste la revelación, el otro año vas a jugar conmigo y el otro año no te pone ni un minuto. Entonces viví esa experiencia de que llega y me dice, te vi muy bien, vi obviamente tus números, vi varios partidos, te felicito, para mí eres un buen jugador y vas a estar conmigo el otro año, descansa y prepárate en enero para pretemporada, porque vamos con toda. Y llegar a enero y darte cuenta que llegaron como 6 jugadores a tu posición, que no tienes chances porque no te da una opción en los entrenos ni siquiera demostrarte. Al comienzo dices, bueno, soy joven, esperemos a ver. Pero cuando va pasando los meses y te das cuenta que no hay chance, muchas cosas te pasan por la cabeza. Renunciar a Millonarios, pedir que te manden para otro equipo, decir no quiero seguir jugando. Aparte, como te digo, nosotros no, digamos, como familia no venimos de ese medio deportivo, entonces mi papá y mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no juega? Técnico no me quiere, no me pone a jugar. ¿Pero usted está entrenando bien? Sí, pues en lo que me ponen yo hago todo el trabajo, pero pues hasta ahí. ¿Usted le dijo algo? No, nada, que lo va a decir un pelado niño. Entonces, como que no se conoce mucho, entonces era, no, pues ¿qué hacemos? Esperar. Hay un periodista deportivo que respeto, quiero mucho, que es Esteban Jaramillo. Esteban en esa época, en ese 2006, se acercó mucho a mí a hablarme, a darme consejos, y un día me dijo, yo creo que ya lleva como medio semestre sin jugar, más o menos, y un día me dice, mijo, venga, aquí no está haciendo nada, si usted quiere, hable con sus papás, y yo hablo en Pereira, en Quindío, en Once Caldas, buscamos que lo pongan a jugar. Si quiere, me dijo, yo como consejo le voy a decir una cosa, usted ya demostró, usted aquí ya demostró que es jugador para este equipo y no tiene que irse, pero pues si usted necesita y quiere jugar, me dice, yo le ayudo, porque no me gusta verlo así. Entonces yo me acuerdo las palabras y yo pensé, y a los 8 días nos encontramos otra vez en la práctica, que ellos iban a ver la práctica, y me dijo, ¿qué pensó? ¿Qué habló con sus papás? Entonces le dije, don Esteban, le agradezco mucho, pero usted me dijo algo importante, yo ya demostré que puedo jugar acá, yo no quiero ser un jugador rolo del montón que se va a jugar, con todo el respeto a otros equipos pequeños de nombre o de historia,
y que no pasa nada. Yo dije, yo ya demostré, yo quiero hacer mi nombre acá y quiero dejar un legado acá, y yo sé que esta es una etapa dura, pero ya la viví en Nacional más temprana edad y ahorita la puedo aguantar. Cuando le digo eso me dice, ¿sabe qué? Eso me gusta, eso quería escuchar, y hágale, usted va a jugar acá y va a demostrar. Entonces Dios te va colocando esas, muchas veces la gente lo llama esos ángeles, y son esas personas, esos enviados por parte de Él para que no te rindas, para que entiendas que Dios está contigo, que Dios no te ha soltado la mano y que Dios sigue guiando tu camino. Entonces eso me permitió decir, voy a luchar, y fue un año en el que no jugué ni un minuto. Me acuerdo que en mitad de año se habló con el presidente, se tocó el tema, y me citaron, me convocaron a los primeros 3 partidos y fui al banco, pero obviamente no jugué ni un minuto. Y después de esos 3, 4 partidos, al técnico lo sacaron, y empezar de cero con otro entrenador que no conocía el medio, que fue el profe Juan Carlos Osorio, pero era empezar de cero, tal. Pero fue un año en el que fue más una transición de aprendizaje que seguir con ese camino deportivo. Después ahí pasamos al 2007, que ya fue un año mucho mejor, ya ahí volviste a contar con mucho más tiempo, llegó la Suramericana, donde siento que ahí también ya lo que tú decías, de pronto la hinchada desde un principio ya te había cobijado un poco, yo creo que ahí fue donde definitivamente te empezaron a querer. Quiero pasar un poco por ahí, me gustaría llegar casi como al año 2008, 2009, que llega la famosa época que los hinchas llaman el arroz con huevo, donde Millonarios ya estaba como con problemas económicos, donde no estaban pagando sueldos, creo que ahí estaba ya Siciliano, Oscar Córdoba, muchos jugadores que inclusive dejaron de entrenar porque no les estaban pagando. Tú después de haber pasado todo eso, de ya estarte ganando, o sea, ya haberte ganado un espacio en el equipo, ¿tú qué pensaste en ese año cuando prácticamente el equipo, creo que estaban entrenando 7, 8 jugadores, o sea, muy pocos, y pues que les debían mucho dinero, porque obviamente también lo que hablábamos al principio, obviamente aman el fútbol y todo, pero pues es una profesión y pues ganan dinero a través de eso y pues necesitan vivir, ¿no? Entonces en ese momento también, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en irte de Millonarios por esas circunstancias? ¿Fuiste casi uno de los únicos que estuvo casi hasta el final entrenando? ¿O qué se te pasó por tu mente en toda esa época? No, mira que cuando yo llego al 2005, Millonarios venía esa transición, porque ahí es donde empieza el tema primero del arroz con huevo, cuando el kinder de Oscar Cortés y todo el tema. Llego a 2005, no estaba Millonarios pagando por un buen momento económico tampoco, vivimos una circunstancia compleja al comienzo, pero no de pelado en lo que le interesa es jugar. Volvemos a esa etapa, al 2007, que no fue bien Sudamericana, pero digamos 2008, 2009, hubo una transición en la que obviamente porque venían muchos jugadores de experiencia, muchos jugadores de nombre, sus salarios eran altísimos. Se vivió otra etapa muy compleja, los jugadores se paraban, no querían entrenar porque les debían 2 meses, 3 meses, porque era complicado. Yo tuve ahí una hermandad, lo digo así porque es un amigo hermano, tuve unos amigos hermanos que Dios me colocó en ese momento, con los que compartía muchísimo, que era Jonathan Estrada y Javier Araujo, con ellos compartía muchísimo. Entonces creo que eso sirvió muchísimo para sobrellevar esa circunstancia, porque digamos yo siendo bogotano, teniendo mi casa, de una u otra forma mis padres trabajando, un alimento no faltaba en casa, pero sí llegaron a entrar y ver que habían pelados, ni siquiera los de experiencia o los que cobraban mucho, pero sí habían pelados que no podían alimentarse. El tema de Araujo, de Javier, el tema de Jonathan, que son de otra ciudad, que también sufren y viven esa circunstancia. Te da como esa familiaridad de decir, ya lo viví a temprana edad con la selección Bogotá, ya lo viví en Medellín con los momentos difíciles, ya lo viví acá cuando no jugué un año. Estos son procesos y son pasos que debemos dar en la vida. Y me acuerdo que nosotros en esa época compartíamos mucho porque hacíamos doble jornada, entonces entrenabas en la mañana y volvías en la tarde a la sede, a Millos. Pero habían chicos que no tenían los recursos para coger transporte, llegar en la mañana, terminar en y coger transporte para la casa, vivían en Soacha, en Bosa, vivían en Suban, o sea, y ir allá
y regresar en la tarde no les daba, no tenían económicamente, eran chicos que venían de las inferiores o que venían de otras ciudades y estaban probando con el equipo y eso, se quedaban en la sede. Yo era uno de los que me quedaba en la sede. ¿Por qué? Porque yo vivía al sur, vivía por el lado de Ciudad Verne, cerca de la 11 Sur, y mi trayecto era de la 11 Sur hasta la 230 en bus por la Caracas, entonces me demoraba más en el bus en llegar que poder llegar a comer algo, entonces yo me quedaba también en la sede, y ahí fue donde te digo que hicimos familiaridad con Jonathan y con Javi, porque cuando no me iba a quedar al apartamento de Jonathan a descansar antes del entreno de la tarde o al de Javi, tomábamos la iniciativa y nos quedábamos en la sede. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos con la señora de la cafetería o buscábamos cómo poder pedir pollo, un almuerzo, y compartíamos con los pelados. Y dormíamos en las colchonetas ahí en el gimnasio que tenía la sede. Entonces, eso hizo como esa familiaridad, esa unión de chicos, de grupo, y compartíamos en los momentos en los que obviamente los mayores, los de experiencia, los de jerarquía decían no entreno, ya que no me paguen. Entonces son etapas que te sirven para madurar y que te enseñan que nada es fácil en la vida. Entonces lo disfrutas desde otro punto de vista, dentro de otra perspectiva, digámoslo así. Y al final pues son anécdotas de vida para contar. Bueno, Rafa, continuando un poco, quería contarte de pronto algo también como de mi vida. Yo cuando era muy joven, pues nosotros vivíamos en Barranquilla, pues mi hermana, mi papá, todos. Mi papá, hincha de Millonarios, eso fue herencia, porque yo soy de Barranquilla, pero criado por rolos. Entonces digamos que eso sí fue como herencia. Y pues mi papá es Jorge Castro Roballo. Entonces yo como que desde muy pequeño mi papá siempre era cuando íbamos los partidos, le decía, ve al primo, el primo no sé qué, ahí tan, no sé qué. Y yo era muy pequeño y yo me lo creía. Entonces yo me acuerdo que yo iba con mis equipos y yo, no, es que mi primo es Roballo. Y yo salía corriendo y le pedía la cédula a mi papá. Yo, no, es que verdad, él es mi primo. Entonces como que digamos que ahí intrínsecamente ya empecé como lo que tú dices, como esa relación de hincha desde muy pequeño contigo. Entonces, pues la verdad, primero pues te agradezco por tener este momento, porque para mí esto es súper importante y súper chévere tenerte acá. Adicionalmente a eso, pues cuando yo era muy, muy chiquito, nosotros siempre íbamos al hotel a Barranquilla a recibirlos. Más o menos te estoy hablando de 2013, 2014. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, pues igual no pasa nada si no te acuerdas, porque entre tantos hinchas y todo, yo a ti te daba unas cartas escritas. Y yo me acuerdo mucho que yo decía, ¿será que él sí las lee o no las lee? Y hubo una que justo mi papá cumplía años y yo dije, pues voy a decirle a ver si lo felicita. Y pues le regalé eso a mi papá, tenía 13 años, y de paso veo si se está leyendo mis cartas. Yo recuerdo mucho que al día siguiente tú escribiste en Twitter y lo felicitaste. Yo llegué y le mostré a mi papá súper emocionado, mira, Roballo te felicitó, no sé qué. Eso fue una semifinal de liga, una ida y vuelta que ustedes fueron a Barranquilla. Y pues para mí eso como hincha fue algo increíble. Y como te digo, pues ahí te estoy mostrando un poco de verdad lo que te admiraba y lo que te admiro hoy en día también como jugador y como persona. Porque siempre que íbamos al hotel, tú te tomabas el tiempo de firmar, de hablar inclusive, de compartir, o sea, era muy, muy chévere como uno como hincha por estar tan cerca de los jugadores. Entonces como que quería tomar este pequeño pedazo para agradecerte por siempre haber sido así con los hinchas y con gente como nosotros que realmente sí me inspiraste mucho en mi vida en general. Vea que no, esa sí me cogió fuera de base, pero claro, yo me acuerdo de las cartas y obviamente de ese tema de Barranquilla, cuando fue la semifinal con Junior y el mensaje a tu papá, sí. Nunca me imaginé que eras obviamente tú el niño de las cartas con el que compartimos allá. Pero eso es lo lindo también de que Dios le regala a uno estos momentos, porque no solo tú, recibía cartas de muchos hinchas en los hoteles, en el estadio, y siempre me tomaba el tiempo de leerlas, porque yo decía, pucha, la gente muchas veces lo hablaba con mi familia, lo hablaba después con mis hijos y les decía eso.
mucha gente lo idolatra a uno, que dentro de todo, en mi ser y en lo que conozco, no está bien idolatrar a un ser humano, pero me pongo los zapatos y digo, pucha, ellos lo ven a uno como intocable, yo tengo que demostrarles que no soy intocable. Entonces el hablar contigo, el hablar con los hinchas, el poder compartir, el regalarles un tiempo para una foto, un autógrafo, para mí es más importante que haber jugado, porque eso es lo que Dios me ha mostrado en el camino, que Él me escogió para esto, pero no para que me ponga por acá yo y que sea intocable y que voltee a mirar mal o que no les dé, como se dice, la hora a los hinchas, no, sino para que la gente sepa que soy de carne y hueso y que Dios solo me utilizó para este deporte. Pero que así como tú de pronto quisiste llegar y no llegaste, puede llegar otra persona, igual que yo, a nivel profesional. Y esa persona debe saber y entender que es un regalo de Dios, pero que esto da la vuelta y termina el tema profesional y tu vida sigue. Y vas a ser igual que cualquier otra persona. Entonces, sí, claro, ahorita que me recuerdas el tema, yo digo, uy, no jodas que sí es, porque es como eso, o sea, a hoy que estamos acá, lo que te decía al comienzo, los tiempos de Dios son perfectos y llegamos a esta etapa, en este momento en el que te diga, listo, lo podemos hacer esta semana, así, así, y que me salgas con esa anécdota, es como, vea quién era el que me iba a hacer el podcast. Pero chévere, chévere, porque eso te tiene los pies mucho más en la tierra, centrados en decir, gracias a Dios estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos, y tanto en el tema mío profesional, dar un mensaje, como en el tema tuyo hoy día con el podcast, es mostrar eso, que somos seres humanos como cualquier otro y que podemos disfrutar de estos, entre comillas, privilegios que Dios le regala a uno. Claro que sí. Y pues como de pronto en otra época te veía como intocable, muy lejos, pues ahorita te tengo acá en mi casa hablando y siento que esas son cosas que son invaluables para mí. Y lo que tú dices, de pronto no llegué por este lado, pues hoy en día pues obviamente yo soy fotógrafo, publicista, y el deporte a mí me enseñó muchas cosas que aplico en la vida hoy en día. Entonces yo de pronto digo como mi tusa por no haber llegado fue tremenda. O sea, yo me vine a vivir aquí a Bogotá, fue a jugar en la sub-20 de Bogotá Fútbol Club. Entonces cuando yo no llego, para mí eso sí fue la tusa más grande de mi vida. Pero digo que todo tenía que pasar por algo, y hoy en día esos aprendizajes que tuve en el deporte me han servido en mi vida diaria. El deporte te da una disciplina increíble, te da muchos contactos, mucha gente que de verdad uno conoce, y el deporte te da mucho sacrificio. Entonces por eso de pronto cuando yo decía al principio, yo creo que por eso tú eras mi ídolo en esa época. Es más, lo que te digo, o sea, por encima de Messi y de cualquier otro jugador que esté por allá lejísimos, porque yo decía, veía cada partido y yo te veía pelear cada balón a muerte. Y yo decía, eso es lo que uno aprende para la vida. O sea, uno tiene que pelear los balones dentro de la cancha y fuera de la cancha. Matarse por eso y hasta que uno lo consigue. Entonces siento que el deporte deja este tipo de cosas tan bonitas como tenerte hoy acá. Y pues lo que tú decías, o sea, de verdad, uno los ve como intocables. Yo también estoy de acuerdo que de pronto la idolatría no está bien, pero siento que el tener ejemplos en vida sí es muy importante. O sea, saber tener referentes y personas que tú digas qué chévere esta parte, esta otra, porque uno no los conoce a fondo, ¿no? Pero uno se lleva siempre cosas que lo va construyendo también uno en la personalidad, no solo jugadores de fútbol, profesores, escritores, todo lo que uno lo rodea, lo moldea a lo que uno es. Entonces para mí también siento que es muy importante saber escoger a tus ídolos, o sea, saber escoger a los ejemplos que quieres en tu vida, porque así mismo pues también tienes esos ejemplos para donde quieras llegar. Sí, uno debe, como tú dices, mirarse en esas personas, esos referentes, no solo en el deporte en general, que te enseñen, que te den un plus. Dios te coloca una profesión, un camino, y Dios te coloca esos ejemplos de vida. Digamos, lo que hice ahorita, pues a uno lo llena muchísimo esas palabras, y internamente se siente uno como que no me merezco que me digan todo eso, pero también le agradezco a Dios porque he podido sembrar algo en un ser humano, en una persona que para la vida le va a servir. Entonces como que bueno, hay que seguir el camino, porque así como estás hoy, Sebas, diciéndome todo eso,
siento que tú vas a ser el que le va a dejar ese mismo mensaje a un niño o una niña que quiera seguir el camino de vida en el tema tuyo, en el tema de tu profesión, en el tema de los sueños o de los deseos. Entonces, eso es lo que hoy día me llevo como bacano porque nosotros vinimos al mundo a dar más que a recibir. Y cuando Dios nos coloca un don, sea deportivo, sea artístico o sea diferente en el ámbito de vida profesional, es para no hacer las cosas para uno, para llenarse uno de vanagloria o de éxito solamente, sino para que la gente vea en uno ese ejemplo que tú dices. Sí, o sea, que tú hagas las cosas, ahorita nombrabas eso, las ganas, meterle hasta el final. Cuando uno ama algo, lo decía ahorita con el señor que venía en el carro, no sé por qué odian a Argentina si es una selección que demuestra que hasta que pite el partido del minuto final, el juez hasta que decida acabarlo, se van a entregar porque aman ese hijo de pucha deporte. Ojalá nosotros tuviéramos un 5% de esa pasión y esa mística que tiene ese país por este deporte. Uno ve, y yo lo ponía de ejemplo anoche con unos amigos, yo viendo la transmisión de Argentina-Egipto, minuto 75, y escuchaba solo cánticos argentinos en un estadio que van perdiendo 2-0, eso para mí psicológicamente es, estos manes no quieren perder. No, y tiene una mentalidad muy fuerte. Y ver un jugador, ayer lo hablamos, ver a Messi con 39, casi 40 años, 39 años recién cumplidos, minuto 95, minuto 105, 115, corriendo, eso es amor por su profesión, eso es amor por lo que Dios le regaló. Y eso es lo que uno como ser humano debe hacer. Si yo soy médico, por encima del dinero está el amor por la profesión y entregarme, y si tengo que salvarle la vida a una persona, si no, en el momento no esté trabajando, haciendo mi profesión, y si tengo que salvarle la vida, si no me den un peso, es porque amo esto. Y ese es el mejor ejemplo que podemos darle a la sociedad. Y es eso, Sebas, es desde el punto de vista de uno como personaje público, tratar de dejar eso, tratar de dejar ese mensaje, tratar de que la gente lo vea a uno, no el intocable, sino el privilegiado por Dios que tiene una profesión, pero que aquí lo tengo al lado, o aquí lo puedo tener como le decía al Señor hoy, y su carro, lo tiene la mamá de mis hijos, ella lo utiliza porque tiene que salir con ellos a muchos lados, yo a pie y en bus, a mí no me interesa, así empecé. Y así tenga carro, tenga moto, tenga lo que tenga, así debo seguir pensando, porque cuando Dios te diga, Rafa, hasta mañana estás en tierra, ven para acá, no me voy a llevar ni carro, no me voy a llevar ni moto, no me voy a llevar plata, no me voy a llevar nada. Entonces lo único que me llevaré es lo que pude haber dejado para la sociedad. Entonces es eso, o sea, que la gente pueda decir, y me ha pasado mucho, venga, usted que hace en Transmi, usted que hace en bus, me rinde, me gusta y me la paso sabroso y me pongo a hablar con la gente. Entonces es eso, yo creo que lo más importante en la vida es tratar de dejar una semilla en las personas, de que todos los sueños se pueden conseguir, todos los objetivos que tengas trazados los puedes conseguir cuando los colocas en manos de Dios en primer lugar, cuando los amas de corazón y los entregas, y entra la parte que tú dices, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, el no rendirme, tener esa resiliencia de decir, no salió por este lado, voy a intentarlo por otro lado, pero hacerlo. Y eso lo aprendimos del deporte. Yo sé que tú lo viviste también porque no llegaste, pero viviste esa etapa deportiva en la que tienes que sacrificar muchas cosas, en las que de pronto muchas veces ni desayunar puedes para ir a entrenar, porque no tienes, porque no hay tiempos, pero que te tomas 1 hora en bus, 2 horas para llegar a un entreno, te mojas, lo que sea, y dices, me gusta. Y eso te enseña después a decir, ¿por qué me voy a rendir? O sea, tengo 2 manos, 2 pies, o sea, estoy bien de salud, porque no puedo seguir luchando por los sueños o lo que quiero. Claro que sí, de verdad, muy bonito como todas las palabras y como englobas todo eso. Hablando de sueños, me gustaría también preguntarte, hoy en día, ¿cómo reinventas los sueños? Por ahí escuché que quieres
volver al fútbol profesional, retirarte. O sea, me parece chévere como mucha gente habla del retiro, ¿no? Y siento que el retiro es una palabra como de ya, se fue. Pero no, es que yo digo que esa es la vida después de la vida. Y es qué sigue y cómo se reinventan los sueños a partir de eso. ¿Cuáles son los sueños que tienes hoy en día? Pues mira que digamos, yo soy muy crítico de los que dicen el exfutbolista, ¿no? Uno va a ser futbolista hasta cuando el cuerpo, Dios diga, no va a jugar más. Entonces, tú estás aquí conmigo haciendo un podcast y en la noche vas a ir a jugar. Sigue siendo futbolista. En mi caso es igual. Yo precisamente anoche estaba en casa, había tenido el día de trabajo, llegué a la casa y tenía una reunión a las 8 de la noche, estaba esperando que la confirmaran. Y un amigo de toda la vida de fútbol, un profe de mi escuela, un socio en proyectos, me escribe y me dice: Rafa, jugamos a las 9 de fútbol 8 en tal lado, ve para ver si podemos hablar, que necesitamos hablar, necesito contarle unas cosas. Y eran las 8:40 y yo, uy, pucha, listo, ahí está el fútbol no se acaba. Y llegar a jugar y como lo decía ahorita con el señor del carro, yo me preparo porque más que un retiro es poder jugar, como dice hoy día todo el mundo, poder dar mi último baile, poder decirle a Dios: gracias por esta carrera, por este don, gracias porque me entregaste los últimos 6 meses de profesión deportiva, y poderlo hacer porque sé que estoy bien físicamente, porque sé que deportivamente estoy bien, porque sé que gracias a Dios no he tenido una lesión de cirugía, no tengo ningún impedimento y puedo rendir. Entonces es como ese objetivo, que obviamente queda en manos de Dios siempre, porque siempre, todos los días que le agradezco el día a día, le digo lo mismo: si está en ti que pueda jugar este semestre, lo agradeceré. Si es el otro año, si es cuando quieras, o si no es, igual lo agradeceré. Pero ya uno se va encaminando y va trazando, porque Dios le va mostrando cuál es el camino a seguir. Hoy día trabajo con el Instituto de Recreación y Deportes, trabajo con la Alcaldía de Fontibón, en temas deportivos, en coordinaciones deportivas, entreno también, obviamente soy formador en fútbol, tengo otros proyectos externos también de categoría única con el tema de fútbol. Hoy día, como te decía, con el que jugué ayer, tenemos un proyecto deportivo para viajar a Roma a final de julio a jugar el Mundial de Fútbol 7 profesional, selecciones y de clubes. Entonces, todos esos proyectos entran en tu cabeza día a día, porque Dios te los va colocando para que no te duermas en los laureles y no te quedes como que ya pasó esto y no. Entonces, más que tener hoy claro cuál va a ser mi próximo sueño, mi próximo deseo, es preguntarle a Dios todos los días qué quiere para mí. Si voy a jugar fútbol profesional otra vez, Dios lo colocará. Si es seguir este camino que estoy siguiendo, que gracias a Él ha traído para mí grandes aprendizajes, pero sobre todo he podido aportarle mucho a los niños y las niñas de Bogotá en varias cosas que se han podido hacer, es lo que debo hacer, lo seguiré haciendo. Algunos me dicen de ser entrenador profesional. No es de mi agrado, pero pues no puedo decir de esta agua no beberé, porque si Dios me dice en un par de años, venga para acá y dirija este equipo, lo tendré que hacer. Es como es el camino, y es disfrutar el día a día. Yo soy de los que digo, ni el pasado ni el futuro lo dominamos nosotros. Ya lo que pasó, con errores, con virtudes, pasó. No lo puedes arreglar, o no lo puedes tratar de cambiar, porque ya quedó. Y el futuro es incierto, porque tú no sabes que mañana te puedas levantar o no te puedas levantar de la cama. Entonces es vivir el día a día y aportarle a la sociedad. Qué chévere, creo que para eso al final venimos todos, ¿no? Para poder dejar un legado pequeño, grande, pero pues lo que tú decías, dar siempre a los demás algo. Siento que eso es muy, muy, muy valioso. Quería hablarte, pues ya aquí finalizando, una etapa de tu vida que fue cuando sales de Millonarios. Ahí duras como unos 6 meses, pues no voy a decir inactivo, porque sé que todavía estabas entrenando, pero sin un equipo. Yo, Carita, también hablas mucho de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en esos 6 meses y qué crees que hay de diferente entre antes de ese momento, después de ese momento?
Dios es lo diferente. Eso fue lo diferente. Los últimos 6 meses en Millonarios empecé a conocer del Señor desde otro punto de vista. O sea, yo fui y tuve crianza católica por mis padres, pero en 2016 el Señor, ahí son las cosas que a veces uno no entiende o cuando uno no conoce, el Señor entra, te empieza a hablar el Espíritu Santo, te empieza a mostrar cosas, a decir, el camino es por acá. Y eso fue lo que viví en ese 2016. Habíamos quedado eliminados en mitad de año por Junior, otra vez. Yo eso lo sufrí. 2 veces. Pero fue un tema muy duro porque yo era el capitán principal del equipo y era el que cargaba todo ese peso de las críticas de la prensa, de la hinchada, de los momentos malos, pero también de los momentos buenos tenía ese apoyo y ese respaldo. Entonces, ese fue el momento crítico en el que no se logró el objetivo de llegar a la final. Y la frustración deportiva, personal, entrar a un camerino, ver todo un grupo caído, achantado, y pucha, pedirle a Dios palabras para saber levantar el camerino y poder hablar. En estos momentos no es fácil, pero pues Dios le da a uno ese liderazgo y uno puede lograr como minimizar un poco la situación. Pero ese despido, digamos, de ese semestre y poder decirle a los muchachos las palabras que Dios coloca y salir, tener fueron como 8 días, 5 o 8 días de descanso en el que te desconectas. En lo personal siempre lo hacía, me desconectaba 100% del tema de fútbol, siempre quería como compartir en familia, escuchar música, ir de vacaciones, alejarme de lo que fuera una pelota, porque son los momentos en los que la gente no sabe que uno carga muchas cosas. Entonces, regresar y que Dios te diga por intermedio de personas, por intermedio de imágenes, de la palabra en la Biblia, que te diga el camino es este. Y vas a vivir momentos difíciles. El 2016, el segundo semestre, fue complejo porque fue llegar y vivir precisamente momentos muy duros y conocer de Dios. Ahí yo creo que fue lo mejor, porque desde ahí hasta hoy día, aún con errores como ser humano y con fallas que uno puede cometer, conocí al Señor y mi palabra siempre va a estar hacia Él día a día, de honra y gloria y de agradecimiento, porque me ha librado de muchas cosas, me ha mostrado muchas cosas, pero me ha enseñado también demasiado sobre el camino que debo seguir con Él. Y todavía me falta muchísimo para conocerlo, todavía me falta demasiado para el propósito que Él tiene en mi vida, que sé cuál es porque ya muchos mensajes han llegado y mucho camino ha llegado, y estoy en ese proceso, porque pues ese camino no es tan fácil, pero estoy en ese proceso de aprendizaje, y lo que decías, vinimos a dar más que a recibir, vinimos a dejar un legado, una imagen o un mensaje de parte de Dios, y creo que fue eso porque esos 6 meses que no jugué, precisamente fue porque le pedí mucho a Dios que me mostrara qué debía hacer, y era retirarme. Fueron los últimos 6 meses Millonarios, fueron muy complejos en lo personal, porque fue un entrenador extranjero que llegó, que me sentó medio torneo siendo el capitán. Fue que Dios me mostrara los, entre comillas, amigos y compañeros que me dieron la espalda en ese momento, pero que Dios me dijera, no importa, a pesar de que ellos le den la espalda y se dé cuenta que no son sus amigos, no son sus compañeros, no son las personas que usted necesita a su lado, yo estoy acá y vamos a seguir por este lado. Y fue conocer, escucharlo, vivirlo, ver muchas cosas, vivir muchas cosas gracias a él y al fútbol en ese momento, y tomar la decisión de
de renunciar a una renovación de contrato que tenía Millonarios con muchísimo dinero por estar 6 meses conociéndolo a él y compartiendo lo que en mis inicios era, que era jugar torneos aficionados con mis amigos, con los que estuve en Selección Bogotá. Era retirarme 6 meses de todo el tema de esa burbuja para recargarme espiritualmente y para después recibir lo que Dios me regaló, que fue ir a un desierto como fue Tunja con Patriotas, pero un desierto de bendición, porque Patriotas fue una gran casa, fue un gran grupo, familia, que me impulsó, gracias a Dios, a llegar a Tolima y quedar campeón. Entonces, es una etapa en la que lo iniciamos hoy con Dani Alves, ¿no? El mejor momento de él fue conocer a Dios en la cárcel. Y yo creo que mi mejor momento fue esa etapa en la que partí de Millonarios y conocí a Dios. No porque no quisiera seguir en Millonarios, sino porque Dios me mostró que no era el momento de seguir. Y era más importante lo que fue conocerlo y lo que hoy día vivo con él. Que a pesar de, como te digo, siempre somos seres humanos y vamos a cometer muchos errores, laboralmente, personalmente, psicológicamente, emocionalmente, pero Dios está en primer lugar. Entonces Dios te va moldeando para hacer tu mejor versión. Ya para ir finalizando, pues te voy a hacer una sección como de preguntas rápidas y después finalizo con una pregunta que sí es más profunda y de pronto hay para pensar un poco. Pero estas sí son más fáciles. A ver, ¿quién fue el compañero más crack con el que jugaste? Mayer Candelo. De Mayer tengo un recuerdo grandísimo que es la única victoria que viví en Barranquilla, porque yo sí iba al estadio encaletado con camisa blanca, un 1-0. Tú jugaste también ese partido con un golazo de 3 dedos fuera del área. Ese fue el único partido que vi de Millonarios ganar en Barranquilla. De hecho tengo la boleta todavía porque para mí ese partido fue también un antes, un después como hincha. Pues porque ya estando aquí en Bogotá uno pues ya lo tiene todos los días, pero pues en esa época era una vez cada 6 meses, entonces uno lo valoraba mucho. ¿El rival más difícil que enfrentaste? Sí, es complejo, hay varios. Yo creo que el rival más difícil que enfrenté, América 2005 acá, que perdimos con gol de Adrián Ramos, porque veníamos los dos equipos así, 6 de 6 ganados y estadio lleno y mitad rojo, mitad azul, porque en esa época sí se tenía esa posibilidad, entonces se sentía como temblaba el piso y fue muy duro ese partido. Un duelo de titanes, completamente. ¿Quién fue tu ejemplo a seguir cuando eras joven, cuando eras niño? Deportivamente, Uno y uno si quieres. Deportivamente, mi jugador es Juan Román Riquelme. Yo siempre fui volante 10, volante creación. Entonces vi su etapa cuando empezó en Boca, al lado de Diego Caña, jugando con la 8 y después con la 10. Entonces, deportivamente, él yo creo que ha sido el referente mío. Y el profe Luis Fernando, él ha sido mi ejemplo a seguir de resiliencia. ¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste? Para muchos detractores, Juan Manuel Illo. Yo sé que no les gusta, pero es el mejor que he tenido y creo que con Mayer lo hablamos, con varios de esa época lo compartimos, que ha sido el mejor entrenador que hemos tenido y que nuestro fútbol no lo supo valorar. Sí, de hecho con Lucho tuvimos la oportunidad también de hablar y también dijo que con Lillo. O sea, todos coinciden en que Lillo era un distinto, un incomprendido para la época tal vez. Y eso que tuve a Juan Carlos Osorio, que también viene de la línea europea y conoce mucho, y el propio Juan Carlos lo quiero mucho, pero no, Juanma, es más, dejando las camisetas a un lado, Nacional defendió a Juanma cuando lo iban a sacar también, precisamente por eso, porque el profe Juan Malillo era impresionante lo que sabe ese señor y también lo que te enseña, cómo lo enseña y cómo te muestra que lo que decíamos ahorita, cuando uno ama algo, se entrega al 100%.
¿Cuál fue el estadio que más te gustó sacando el Campín? Ya sea que hayas jugado como local o como visitante. El estadio que más me gustó, si lo veo por el lado deportivo, el Atanasio, porque siempre me iba bien allá y siempre lo disfrutaba cuando iba a jugar allá. Siempre yo creo que ese estadio para mí era como el jardín de mi casa para divertirme, porque la pasaba muy sabroso de jugar allá, disfrutaba mucho, si lo veo por el lado deportivo. Pero como escenario, me gusta mucho el de Pereira, me parece muy bonito. Es algo muy de los rolos, ¿no? El del Atanasio, ¿no? Es como Maca también. Maca tiene noches también mágicas allá. O sea, es como que siento que el que siente la camiseta es otro partido. Porque sientes allá como esa presión de ellos. Aparte, yo vi muchas experiencias, no solo con ellos, sino también con Tolima, con Patriotas cuando iba, con Bucaramanga que jugaba. O sea, cuando me tocó ir con otras camisetas, igual. No, la final con Tolima. Siempre fue lo mismo. Entonces, por lo menos en esa final del Tolima había una anécdota muy linda y muy chistosa, que era que yo salgo al escenario antes a orar, salgo descalzo y obviamente en oración, y cuando salí ya en esa final, digamos lo que al comienzo era el único con otro compañero, Luis Payar, que salíamos a orar. Ya en la final, ya cuando salíamos a la cancha, ya veía yo 8 o 10 compañeros saliendo a orar con nosotros, o sea, individualmente, pero orábamos. Entonces, cuando yo salgo del estadio estaba por ahí en un 20, un 30% en ese momento de hinchada, y los cánticos eran hacia mí. Entonces yo les decía, no se estresen, ahorita que salgamos a calentar, relájense, que yo sé que ustedes no van a tener presión. Y salimos a calentar y nos ubicaron en la zona norte, en la esquina de la zona norte, para no pisar la cancha. Y claro, fueron 10, 15 minutos de calentamiento donde todas las palabras y todas las vulgaridades posibles y habidas eran para Roballo. Entonces ellos decían, pucha, ¿usted qué? Yo le dije, no, es mejor porque no saben lo que hacen con eso. A mí me daban más fuerzas esas cosas, y entraba al partido yo para callarles poco a poco con mi juego. Entonces ese escenario por ese lado me gusta. ¿Y cuál fue el gol que más te gustó de tu carrera? No tengo uno especial, tengo varios, porque es que hay varios que tienen recordación. Digamos, el gol de la final contra Chico en Tunja, aparte de que fue muy bonito, fue un regalo para mi abuelo que había fallecido el día anterior. Entonces, cuando me enteré que había fallecido, fue por el gerente que me dijo la noche anterior, mijo, si no quiere, Rafa, si no quiere jugar, viaje tranquilo y juega el de vuelta. Y yo no sabía, pues obviamente mi mamá me había ocultado el tema y todo, en familia. Pero el mejor regalo para él era poder marcar, y le había pedido mucho a Dios que si podía marcar, y tiene ese mensaje. Uno que hice contra Guaraní en Sudamericana, que fue muy bonito, también porque pues, creo que fue una jugada que, aparte la había visto contra el Arsenal de Messi, o sea, la tenía como visualizada después, y definí como con el sombrerito igual, o sea, chévere, pero son cosas que pasan en el momento. El que hice en mi regreso acá después de Estados Unidos, a un amigo que fue Juan Carlos Henao, por lo que viví en el momento, porque cuando salí a calentar, es la primera vez que siento que pasaron cosquillitas en el estómago, y me dio nervios porque salí, me llamó Hernani y salí a calentar y empecé a escuchar todo el estadio corear el Roballo. Entonces estar en la mitad de la cancha y escuchando cómo coreaban era como, uy, que me vaya bien. Y aparte pues termino marcando un gol de 40 metros más o menos, y toda la euforia de la gente, o sea. Sí, ese fue un picabarra, fue un golazo. Esos goles, digamos, tienen una recordación. Y hay dos muy especiales, que son con Santa Fe.
el del minuto 93 de cancha a cancha, que estábamos de visitantes, teníamos apenas un espacio pequeñito, y el que patea Lucho, que hacía 8 torneos no clasificamos a cuadrangulares y en la última jugada la desvío, les empatamos y clasificamos. Entonces todos esos goles siempre tienen una recordación y un mensaje especial. Claro. También hay un gol contra Santa Fe, que creo que es uno de mis favoritos, que fue 2015, que también fue para clasificar y para eliminarlos, que fue un 3-1, que de hecho quería hablar también de ese gol, porque fue minuto 92, también fue un cruce que coge Núñez y tú estás del otro lado de la cancha. Es el que te decía, minuto 93, que estábamos en la tribuna de nosotros, estaba en norte, un espacio pequeñito. Que era de visitante. Porque ese día le hice pase a Uribe para el empate, el 1-1, el tiro libre que iba a cobrar Mayer, le digo, no cobre, espérese, yo se la toco y ahí sí para que se muevan, y terminamos haciendo la jugada y salió perfecto para el gol de Román. Y la última, que fue cuando recupero el balón en el área, se la doy a Mayer, me la da otra vez y arranco con el balón a Maxi de lado a lado y todos en el banco le señalaban a Maxi. Sí. Hasta el narrador me acuerdo que le estaba gritando, ahí viene Rafa. Désela. Y el enano sí obviamente me vio y me la dio y terminó marcando, entonces, ese porque fue callarles como se dice, el aliento a los de Santa Fe en ese momento con ese tercer gol y en un espacio pequeñito de tribuna que teníamos. Sí, ese es... Y esa es la que te digo que, por ejemplo, ahí es donde yo pensaba mucho, cuando tú arrancas a correr, ¿hay que correr más las piernas o el espíritu? Porque es que eso fue minuto 92. De hecho, tú agachas como la cabeza, como haciendo una fuerza, como metiendo primera... Ahorita pasó, en el gol de Enzo. Vi la jugada. Y cuando vi la jugada me acordé y yo dije, pucha, cuando el gol de Santa Fe yo también bajé la cabeza porque hay un momento, ya son más de 90 minutos corriendo, tirándote al piso, con golpes, con lo que sea. Pero en ese momento puede más el corazón, el espíritu, que las piernas. Porque las piernas ya están cansadas, ya hay un desgaste. Psicológicamente te sientes como que se acabe rápido. Pero en ese momento es como que Dios te dice... Y entonces, ahí es donde tú sacas ese amor por esto y viendo a Enzo cómo bajó la cabeza y corrió así. El que le pone Lautaro, sí, que se lo cruza, es muy parecido. Que le puso Lautaro, porque cuando él bajó la cabeza yo lo visualicé en la repetición y yo dije, bajó la cabeza porque lo vi que lo decían eso. Que Enzo baja la cabeza como que no tiene fuerzas, pero quiere seguir y yo me acordé y yo bajé la cabeza y vi la jugada mía y claro, yo también en ese momento que arranco, como que llega un momento y bajo la cabeza y digo, ay, corramos. Y es eso, como que no se rinda que ya va a llegar. Y bueno, y Dios lo premia a uno porque el balón le llega donde uno quiere. Entonces, es eso, es corazón, es garra. Bueno, con el respeto de tu hermana, ya son las pelotas que uno le pone ahí porque ya no tiene fuerza, ya uno está cansado. Pero es eso, es como que es la última jugada y puede terminar en algo lindo. Y ya para finalizar, una última pregunta, que esta sí es la que te decía que es un poco más profunda. ¿Qué le dirías al Rafael Roballo de niño? Se vale lo que sea, o sea, lo puedes regañar, abrazar, felicitar. O sea, si puedes tener 30 segundos con él, ¿qué le dirías? Le diría que gracias. Le diría gracias porque nunca te rendiste. Siempre disfrutaste a pesar de cualquier circunstancia, siempre disfrutaste en todo lugar donde estuviste, colocaste los valores que tus padres te dieron para cumplir y aunque faltaron muchas cosas que en el camino no se pudieron dar, lo que hiciste de niño logró que llegaras a donde llegaste y que pudieras estar donde estoy. Entonces, gracias porque hoy día puedo decirle a mis hijos, esto es lo que de niño uno debe hacer, entregarse al máximo. Y gracias. Es lo único que te podría decir porque la verdad disfruté mucho. Gracias. Vale, Rafa, eso sería toda la entrevista. Espero que hayas disfrutado este momento, de haber hablado como del tema deportivo, pero también como abrirnos a todos estos temas que creo que en mi momento si lo hubiese escuchado me hubiese servido mucho. Entonces siento que espero que lo escuchen pues las personas adecuadas y que les ayude también a darle un granito de arena y impulsarlos a lo que están soñando.
Sebas, muchísimas gracias. La verdad, los tiempos de Dios son perfectos. Vea, en otro momento no era la entrevista, no era el podcast, y hoy era porque, aparte de lo que podemos dejarle a los niños y a la sociedad, es lo que nosotros dos también podemos compartir y dejarnos, porque hoy me diste un golpe fuerte en el corazón, y es esas cartas y ese mensaje de que la persona que tengo aquí al frente era la que se iba a verme y admirarme más allá de lo que soy como deportista y como ser humano. Y te agradezco de corazón, la verdad, muy bonito. Disfruté muchísimo. Se le vienen a uno muchas cosas en la cabeza, muchos momentos. Y espero que obviamente este mensaje y lo que venga de aquí para adelante para tu vida siempre sea bendición, no solo para ti y tu familia, sino para toda la gente que pueda disfrutar de este espacio contigo, porque la verdad muy chévere y te felicito. Muchas gracias. Rafa, muchísimas gracias.